Objetivos: proporcionar las bases para la correcta presentación y revelación de los estados financieros, asegurando que la información sea comprensible al estar organizada y explicada adecuadamente, relevante al incluir elementos significativos para la toma de decisiones, confiable al reflejar fielmente la situación financiera y las operaciones de la entidad, comparable al presentarse de manera consistente entre periodos y con otras entidades. Alcance. Aplica a todas las entidades lucrativas y no lucrativas de todos los tamaños y sectores que emiten estados financieros de acuerdo a las NIF. Comunicación efectiva. Una entidad comunica la información sobre activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos y gastos, de manera que los estados financieros sean comprensibles, relevantes y representen fielmente la situación de la entidad. Proporcionar información relevante y fiel, asegurar la comparabilidad entre periodos y entre entidades, agrupa partidas similares y separa las diferentes para mejorar la comprensión y evita detalles innecesarios o agrupaciones excesivas que dificulten la interpretación. Estados financieros. Para cumplir con la NIF, una entidad debe presentar estados financieros básicos, los cuales deben presentarse juntos y la información complementaria puede incluirse en el estado o en notas separadas. Los estados financieros son representaciones alfanuméricas que describen los estados financieros mediante títulos, rubros y notas explicativas mostrando la situación, resultados, cambios en capital y flujos efectivos de la entidad. Por ello, los estados financieros siempre deben incluir sus notas. Presentación. Los estados financieros agrupan transacciones por naturaleza o función, presentando información condensada y clasificada en rubros. Un rubro sin importancia propia debe agruparse con otras partidas, mientras que un rubro sin suficiente importancia para presentarse separado debe de justificarse en las notas. Los estados financieros deben presentarse anualmente de forma comparativa, al menos con el periodo anterior, excepto en el primer periodo de la entidad. Cuando hay un cambio contable o corrección de error, se debe presentar el estado de situación financiera ajustado al inicio del periodo más antiguo. Las partidas de los estados financieros deben presentarse de la misma manera durante el periodo informado y el siguiente, a menos de que haya un cambio justificado. Cuando hay un cambio importante en la naturaleza de las operaciones que haga evidente que otra es más adecuada, se debe realizar el ajuste correspondiente. Los estados financieros anteriores deben ajustarse por cambios en las normas, reclasificaciones o errores como correcciones. Una entidad debe de cambiar la presentación de sus estados financieros, solo si la nueva presentación es más útil para los usuarios, proporcionando los elementos necesarios para mantener la comparabilidad. Al hacer cambios, se debe reclasificar la información comparativa. Cuando una entidad cambia el cierre de su ejercicio anual, puede presentar estados financieros que abarquen un periodo menor o mayor a un año, según sea el caso. Los estados financieros anteriores deben ajustarse por cambios en las normas, reclasificaciones o corrección de errores. El estado de situación financiera es la clasificación organizada de los activos, pasivos, capital, contable, ingresos, costos y gastos según características compartidas como la naturaleza de la partida, entre otras. O dicho de otra forma, es una fotografía de la situación actual de la empresa. La clasificación conjunta de activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos o gastos sin características similares pueden oscurecer la información relevante, afectando la representación fiel, la comparabilidad y la comprensión. La clasificación también se aplica a la unidad de cuentas seleccionadas de los activos y pasivos, pero a veces es más apropiado clasificarlas por separado. Indicar el nombre actual de la entidad económica emisora. En caso de cambios recientes, incluir el nombre previo junto a la nueva denominación. Un ejemplo sería que antes del cambio la entidad se llamara Alimentos del Pacífico SADCB y Exportaciones del Norte SADCB. Después del cambio, ahora es conocida como Grupo Alimenticio Nacional SADCB.
En los estados financieros se debe incluir una nota que diga: el 1 de enero de 2023, Alimentos del Pacífico SADCB y Exportaciones del Norte SADCB se fusionaron para formar Grupo Alimenticio Nacional SADCB. Estas funciones no afectan la continuidad operativa de las entidades integradas. Además de especificar si se trata de persona física, como se ve en el ejemplo, caso de Juan Pérez González es un empresario individual dedicado al comercio de bienes electrónicos. En la descripción de estados financieros, la entidad corresponde a una persona física con actividad empresarial bajo el nombre comercial Electro Pérez, dedicada a la importación y venta de dispositivos electrónicos en México. Persona moral. Ejemplo: Comercializadora del Centro SADCB es una sociedad constituida legalmente como persona moral. La descripción que iría en los estados financieros sería: la entidad es una persona moral constituida en México bajo la razón social comercializadora del Centro SADCB, dedicada a la distribución de productos de consumo masivo. Así como también grupo de entidades. En el ejemplo se puede apreciar el caso que es Grupo Alimenticio Nacional SADCB, controla varias subsidiarias en el sector alimenticio. Y en la descripción de los estados financieros dice, la entidad correspondiente a un grupo económico integrado por un grupo alimenticio nacional SADCB como controladora de subsidiarias dedicadas a la producción, distribución y comercialización de alimentos procesados a nivel nacional. Fechas y periodos. Los estados de situación financiera deben de incluir la fecha de corte, como por ejemplo al 31 de diciembre de 2019. Otros estados financieros deben cubrir el periodo relevante para los informes. Criterios de presentación numérica. Debe de indicar claramente el nivel de redondeo utilizado. Un ejemplo sería miles o millones, o sea, sería cifras expresadas en miles de pesos mexicanos. Moneda de presentación. Debe de especificar la moneda en la que se presentan los estados financieros. Un ejemplo es decir si es en pesos mexicanos, dólares estadounidenses, yenes, pesos argentinos, soles, etc. Forma legal de la entidad. Debe de indicar si la entidad es una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, entre otras. Ajustes por inflación. Si las cifras están expresadas en moneda de poder adquisitivo a una fecha específica, incluir esta información de manera explícita. Un ejemplo es cifras actualizadas al 31 de diciembre de 2023, conforme a la inflación acumulada. Ahora tenemos el capital contable. Los derechos sobre el capital se clasifican por separado, si tienes características particulares o por requerimientos específicos de carácter legal. Ahora tenemos el Ingresos, costos y gastos. La clasificación de ingresos, costos y gastos puede basarse en la utilidad de cuenta seleccionada para un activo o pasivo relacionado, separando sus componentes con características diferentes. Para informar sobre el estado de resultados integral, los ingresos, costos y gastos deben de clasificarse en utilidad o pérdida neta o otros resultados integrales. La utilidad o pérdida neta es la principal fuente de información sobre el rendimiento de una entidad en un periodo, aunque algunos usuarios la usan como el principal indicador de rendimiento. Comprender el rendimiento financiero completo requiere analizar todos los ingresos, costos, gastos reconocidos y otra información en los estados financieros. La utilidad o pérdida neta es la principal fuente de información sobre el rendimiento financiero de una entidad. En algunas NIF particulares, en circunstancias excepcionales, los ingresos o gastos derivados de un cambio en el valor actual de un activo o pasivo pueden incluirse con otros resultados integrales. Los ingresos, costos y gastos derivados de una base de evaluación de costo histórico están incluidos en la utilidad o pérdida del periodo. Eso también aplica cuando dichos ingresos, costos y gastos se identifican por separado, como componentes de un cambio en el valor actual de un pasivo o un activo. Todos los ingresos, costos y gastos, incluidos en otros resultados integrales,
deben reciclarse a la utilidad o pérdida neta del periodo en un futuro. Cuanto se realice, ya que estos proporcionan información más relevante y una representación más fiel del rendimiento financiero de la entidad en ese periodo futuro. La agrupación es la presentación conjunta de partidas de activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos o gastos con características compartidas, incluidas en la misma clasificación. Esto hace la información más útil al resumirla, evitando que detalles insignificantes o una agrupación excesiva oscurezcan la información relevante. Compensación. A menos que una NIF particular lo permita o requiera, los activos y pasivos, así como los ingresos, costos y gastos, deben presentarse por separado. La compensación de activos y pasivos financieros se permite solo cuando los flujos de efectivos representen una sola partida. Para que esto ocurra debe de cumplirse dos condiciones. La primera es tener un derecho legal y exigible de compensar el activo y el pasivo financiero. La segunda, tener la intención de liquidar ambos sobre una base compensada o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Una compensación inadecuada limita la capacidad de los usuarios para entender las operaciones y evaluar los flujos de efectivo futuros de la entidad. Las notas de los estados financieros son explicaciones que amplían y el origen y el significado de las partidas y cifras que se presentan en dichos estados, proporcionan información acerca de la entidad y sus transacciones, así como otros eventos que le han afectado o podrían afectarla económicamente. Para una adecuada revelación, es importante incluir información acerca de las bases de preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas, además de incluir información requerida por la NIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros básicos. También incluir información que no se presente en ninguno de los estados financieros básicos, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos, así como también incluir información respecto de que la entidad se considere a una entidad de interés público o una entidad que no es de interés público. Algunas de las cosas que deben contener las notas es la declaración en la que se manifiesta explícitamente el cumplimiento cabal con las NIF para lograr una representación razonable, además de descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades. Un resumen de las políticas contables importantes aplicadas, información relativa a partidas que se presenten en el cuerpo de los estados financieros en el orden en el que se presentan cada estado financiero y las partidas que lo integran, y fecha de autorización de la emisión de los estados financieros y nombres de los funcionarios u órganos de la administración que la autorizaron. Las revelaciones deben de permitir a los usuarios de los estados financieros entender el efecto de cualquier riesgo sobre el monto, momento en que se genera e incertidumbres de los flujos de efectivos. Para que no se generen incertidumbres, es importante proveer información sobre las prácticas, la administración de riesgos de la entidad y cómo se enlazan con el reconocimiento y la evaluación de cualquier partida a los estados financieros, además de proveer información cualitativa y cuantitativa que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los montos que surgen, el cambio en su monto y las razones de los cambios. Y por último, proveer información sobre la exposición a riesgos de la entidad. En los estados financieros o sus notas deben revelarse el país en que se ha constituido y la dirección de su sede social o el domicilio principal donde desarrolla sus actividades, si fuese diferente de la sede social. Si una entidad es de vida limitada, información sobre la duración de la misma. Una entidad puede presentar las notas que proporcionan información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y las políticas contables específicas para una sección separada de los estados financieros. Las prácticas contables son los criterios de aplicación de las normas particulares, que la administración de una entidad considera como los más apropiados en sus circunstancias para presentar razonablemente la información contenida en los estados financieros. Las políticas contables incluyen las bases utilizadas para elaborar los estados financieros y otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros.
Aquí unos ejemplos, como el método de evaluación de inventarios, que es una empresa que debe establecerse una política para depreciar sus activos fijos, o reconocimiento de ingresos, que son las políticas que deben especificar cuándo y cómo se reconocen los ingresos. Reconocimiento de activos intangibles, que son las políticas las cuales pueden especificar cómo se tratan los activos intangibles como patentes, marcas comerciales o software. Al decidir si una determinada política contable debe revelarse, la administración de la entidad debe considerar la revelación. Ayudaría a los usuarios a comprender la forma en la que las transacciones y otros eventos y condiciones se reflejan en la información presentada sobre el rendimiento y la situación financiera. Una política contable podría ser importante de la naturaleza de las operaciones de la entidad, incluso cuando los importes del periodo actual o del anterior carecieran de la importancia relativa. Una entidad debe revelar en el resumen de las políticas contables importantes o en otras notas los juicios diferentes de aquellos que involucran riesgos en estimaciones que la Administración haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tengan un efecto importante sobre los importes reconocidos en los estados financieros. ¿Qué es negocio en marcha? La entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado. Esto quiere decir que la empresa ya está operando activamente, generando ingresos y llevando a cabo sus operaciones cotidianas. Un ejemplo de esto sería un restaurante en expansión, un restaurante que continúa operando con planes de abrir más sucursales en otras zonas de la ciudad, busca financiamiento para la expansión y tiene una línea de productos establecida. Esto cumple con la presunción de que la empresa continuará su operación sin la intención de liquidarse a corto plazo. Una entidad debe preparar estados financieros sobre la base del negocio en marcha, a menos de que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o deshacer sus actividades o no tenga una alternativa realista para continuar con sus actividades. En una situación típica, la ausencia de mención expresa de negocio en marcha en la información financiera implica que se asume la continuidad de la entidad. En una situación atípica es la que se debe considerarse un horizonte temporal limitado. Por ejemplo, a causa de una posible disolución, suspensión de actividades, quiebra o liquidación, ahí es cuando debe revelarse dicha información. Si uno o más estados financieros básicos se omiten, deben mencionar en las notas cuáles son los estados financieros omitidos y expresar claramente la falta de cumplimiento con la NIF. Cuando una entidad no presente estados financieros comparativos por ser su primer periodo de operaciones, ese hecho debe revelarse. Si se ajustan retrospectivamente o se reclasifican algunos elementos de los estados financieros de periodos anteriores, deben ser relevantes cuando la naturaleza del ajuste o de la reclasificación, el importe de cada partida o de clase de partidas ajustadas o reclasificadas, las razones para hacer el ajuste o la reclasificación. Cuando la fecha, periodo contable que se refieren los estados financieros, se modifiquen por cambios en el ciclo normal de operaciones, debe revelarse este hecho, así como el que los importes de los estados financieros y las notas de los diferentes periodos que se representen pudieran no ser totalmente comparables. En caso de que no existan hechos posteriores que afecten sustancialmente la información financiera, entre la fecha en que se refieren los estados financieros y en la que estos son emitidos, esos eventos deben revelarse suficiente y adecuadamente. Espera. Un dato a destacar es que las aplicaciones inadecuadas de políticas contables o la aplicación de políticas impropias no se rectifica con la revelación de dichas políticas en la nota de los estados financieros. Ahora podemos destacar que la presentación y revelación son fundamentales para garantizar la transparencia y la calidad en la información financiera que se proporciona a los usuarios de los estados financieros.